me contaron de la historia de una señora, una viejita, una señora muy viejita ya, pobre ella, vivía sola, era viuda. Su único hijo la había dejado para venirse a los Estados Unidos. Y por meses, años, ella parece no haber recibido mayor comunicación de él. Por supuesto, era ese tiempo en el que no era fácil hablar por teléfono, no teníamos internet, apenas quizás una carta de vez en cuando. Y la señora llegó un momento en el que estaba en una crisis tremenda de pobreza, de miseria, de abandono. Su casa era un lugar difícil de habitar, no había nada. Ella dormía en una especie de cama de aquellas de colchones rayados, ¿los recuerdan? Sí, algunos de nosotros recordamos esos colchones y algunos de nosotros dormimos en esos colchones. Pues ahí estaba la señora muriéndose prácticamente de hambre. Y mis papás y otras personas decían, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible que estos hijos no se acuerden de ella, no le manden ayuda? Y pues cuando se le preguntaba a la señora, ella simplemente decía, pobrecito, quizás está preocupado, quizás está con problemas también. Estoy en dificultades serias, no tengo que comer. Pero fíjese, bueno, ella le dice a mis papás, que lo único que he recibido por años, y que yo no sé cómo es que este muchacho tiene tiempo para mandarme esto y no otra cosa, son estos papelitos que yo he ido guardando, ¿sabe usted?, debajo de mi colchón. Y entonces, enséñeme los papelitos. Levantan el colchón y abajo del colchón encuentran una tanatada, para ocupar un buen salvadoreño, una tanatada de money orders, de cheques sobre los que ella había estado durmiendo toda su vida, muriéndose de hambre. ¿Qué tal? A mí me parece que muchos de nosotros nos parecemos a ella. Nos parecemos a ella. Porque hablamos de la salvación y decimos que Dios nos quiere y que nos manda muchas cosas y parecemos estar durmiendo en un colchón sin darnos cuenta sobre lo que estamos durmiendo. La salvación que Dios nos ha dado es una salvación grandísima, una salvación que incluye muchísimas cosas. Es un paquete de esos paquetes que no alcanzaremos la eternidad misma para describir todas las bendiciones que Dios nos ha incluido dentro de esa bendición. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que todas las bendiciones que a Dios se le pudieron haber ocurrido y que Él puede darnos, nos las ha dado en el Señor Jesucristo. Es decir, que un pedacito, la salvación de Dios incluye lo que llamamos y lo que la Biblia llama la regeneración, por ejemplo. Incluye el perdón de pecados, por ejemplo. Incluye la justificación, declararme inocente aunque soy culpable, por ejemplo. Incluye que me santifique sin yo merecerlo, que me convierta en una persona santa sin que yo lo merezca, que me haga partícipe de las promesas que Él hizo desde antiguo a su pueblo Israel, de darle la tierra, de darle el universo, de ser coherederos con Cristo sin que yo lo merezca otra vez. Él me ha incluido dentro de esa herencia. Él me ha prometido, además de todas estas cosas, darme un día un cuerpo resucitado que no va a ser afectado por el tiempo ni las quejas. Me ha dicho que voy a ser heredero de Él y que voy a estar con Él por toda la eternidad. Me ha dicho que voy a ser participante y que soy participante de la naturaleza de Dios. ¡Wow! Solo con eso sería suficiente para que nos levantáramos en aplausos y en alegría y en que consideráramos cualquier otra cosa que nos pudiera estar pasando como ineficaz para entristecernos. Porque Dios nos ha regalado una gran salvación.
Y yo quisiera ocupar esta media hora enfrente de ustedes para hablarles de un pedacito de esa salvación, pero que aun cuando es un pedacito es central para que usted entienda lo que significa, para que nosotros entendamos lo que significa que Dios nos ha salvado. La Biblia dice que para salvarnos Dios nos ha regenerado. Dios nos ha regenerado. Así, esa es la palabra que ocupa. Varias veces en todo el Nuevo Testamento nos dice que hemos sido hechos nuevas criaturas, que nos ha hecho parte de su familia, que nos ha hecho personas con una nueva naturaleza, que hemos nacido de nuevo, nos dice la Escritura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Yo quisiera ocupar 3 pasajes, ojalá tenga tiempo para cubrir los 3 pasajes, que me explican con precisión qué significa que yo haya sido regenerado, y que todos aquellos que confían en Jesús y han entregado su vida a Jesús pueden contarse como uno a quien podemos denominar como regenerado. No degenerado, regenerado. Venga conmigo al primer pasaje, Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Leo para ustedes, por favor. Capítulo 1 de Juan, versículos 9 al 13. Dice de la siguiente forma, hablando del Señor Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es uno de los pasajes más preciosos, más profundos, más difíciles de entender. Los teólogos se han perdido en él propiamente. Cuando usted empieza a leer capítulo 1, versículo 1, de cómo la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, se hizo hombre por nosotros, el que era creador se hace parte de la creación por nosotros. Y en este último versículo que acabamos de leer, lo que el apóstol Juan nos enseña es que una de las funciones y de los propósitos principales por las que el Señor Jesús se hizo hombre, por la que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, era para engendrar hijos de Dios. Escuche esto, por favor. De acuerdo con el pasaje, Jesús, el Verbo, la palabra, Dios mismo, se hizo uno de nosotros para darnos la capacidad legal de ser llamados hijos de Dios. Y el pasaje dice específicamente que aquellos que hacen cierta cosa, y en un momentito vamos a llegar a esto, pueden tener y tienen la capacidad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios y son engendrados como hijos de Dios. ¿A usted le parece muy fuerte esa palabra? Ahorita creo que le va a parecer todavía más por lo que le voy a decir. El pasaje dice que era la luz verdadera, el Señor Jesucristo, la que venía a este mundo y que vino a lo suyo, a lo que le pertenece, a su propiedad, pero los suyos, hablando de Israel, lo rechazaron. Lo rechazaron. Una de las cosas importantes que usted y yo debemos tener, porque a veces se nos olvida, es que las personas propiamente hablando no quieren nada que ver con Jesús. No se trata de cristianismo. Sí, el cristianismo ha metido perdónenme la expresión, ha metido las patas muchas veces. La iglesia cristiana ha metido las patas muchas veces, discúlpeme la expresión. Pero el problema mayor del hombre no es con la iglesia cristiana. El problema mayor del hombre no es con el cristianismo. El problema mayor del hombre es con Jesús. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Puede imaginarse usted, a nosotros, quizás a algunos de nosotros nos parecería hasta increíble que alguien pueda rechazar a Jesús. ¿Puede rechazar a Jesús? ¿Rechazar quién es Él? ¿Rechazar los valores que encarna? ¿Rechazar su forma de ver la vida? ¿Rechazar sus prioridades?
rechazar la manera de entenderse a sí mismo y de entender a los demás? Sí, hay muchos. Hay muchos, e inclusive llamándose cristianos. Hay muchos que rechazan al Señor Jesús. Los suyos, los de Israel, los que deberían haberlo recibido con bombos y platillos, y aquellos que le hubieran dicho, welcome, venga, véngase conmigo, estamos en casa. No, esos lo rechazaron. ¿Hay personas así hoy? ¿Es usted una de ellas? El pasaje dice, sin embargo, que hay algunos que le recibieron. Hay algunos que le recibieron. Yo creo que es necesario enfatizar esto porque para muchos este asunto de la religión y este asunto de que yo soy hijo de Dios y tú no lo eres, es más un asunto como de discriminación, ¿no? Es un asunto como de, no, todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios porque todos nos creó. Y aun cuando es cierto que Dios nos creó a todos y que el ser humano tiene una dignidad importantísima, única por hecho de que Dios nos haya creado, también es cierto que de acuerdo con la Escritura, aquellos que rechazaron a Jesús, que no quieren nada que ver con Jesús, porque sus valores les parecen anticuados, porque sus valores les parecen muy rígidos, porque sus valores les parecen que no van con ellos, que no se quieren sujetar a Él. También es cierto que para esos, la Biblia dice, esto de ser llamados hijos de Dios, no va. Esos que son llamados hijos de Dios son solamente aquellos que lo reciben. Aquellos que los recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra aquí, potestad, es una palabra interesante. Poder legal. En donde se encuentra su partida de nacimiento como hijo de Dios. El poder, la autoridad, así se dice, les dio autoridad, les firmó la partida de nacimiento a estos que dicen creer y reciben a Jesús con lo que Él es y con lo que dice ser, con lo que hizo y con lo que promete, con lo que ordena y con lo que nos pide obediencia. A esos que le dicen sí Señor Jesús, a esos Jesús les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijo de Dios, eso es regeneración. Me he convertido en el Hijo de Dios, en uno de los hijos de Dios. No, esto no es simplemente metáfora, esto no es simplemente simbolismo, esto no es simplemente lenguaje poético. A nosotros nos ha hecho ya y nos dio, como les insisto, su carta de nacimiento. ¿Cómo le dicen en México a esto? El registro. El registro, el acta de nacimiento. Les dio potestad. Ahí está. Hijo de Dios. Y si alguno piensa que esto es simplemente ficción literaria, ficción propiamente, digamos, religiosa, el versículo siguiente nos aclara que no es así. Oiga lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es algo que Dios ha hecho. Viene de su iniciativa, proviene de Dios. No es el resultado de que usted es hijo de otro cristiano. No es el resultado de que usted ya forma parte de la iglesia y automáticamente es hijo de Dios. Dios ha tomado la iniciativa al hacerlo y al hacer algo específico. Eso específico es lo más directo, lo más fuerte, lo más gráfico, lo más pictórico que Dios hubiera podido decirnos. Dios nos ha engendrado, dice. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué sucede cuando alguien engendra a otra persona? A un niño. Cuando el papá engendra, por ejemplo. A mí me parece necesario recordarles a ustedes, hermanos, o decírselos, que la palabra que se ocupa aquí y que se traduce en español engendrar,
egenesen, es la misma palabra, por ejemplo, es la misma exacta palabra que Mateo ocupa en la lista de la genealogía del Señor Jesús. Si usted se acuerda, en ese capítulo 1 de Mateo, cuando se da la genealogía de Jesús, los ancestros de Jesús, fulano engendró a fulano, fulano engendró al sutano, fulano engendró al otro, y así al otro, y así al otro. Y aquí en este pasaje Juan nos dice, engendrado de Dios, engendrado de Dios, los cuales no son engendrados de seres humanos, sino de Dios. Esto es regeneración. Esto es regeneración. By the way, como dirían los gringos, la misma palabra, egenesen, está ahí, en esa palabra regeneración. Regeneración significa volver a comenzar. Regeneración es la palabra génesis, génesis, comienzos, nuevo comienzo, nuevo engendrado. Ustedes, quizás no les suene muy elegante esto, pero debe ser un gran privilegio, y es un gran privilegio. Usted es el engendro de Dios. Usted es el engendro de Dios, regenerado por Dios. Cuando usted le dice sí al Señor Jesús, cuando usted le dice, Señor Jesús, tú eres mi Salvador, mi único Salvador, tú eres mi Señor, mi último y supremo Señor. A ti, el Señor Jesús dice su palabra, a mí me da la potestad para decir, sí, soy su hijo, soy hijo de Dios propiamente. Qué bendición, qué bendición. No, ser cristiano no es cualquierita. Discúlpeme, salvadoreño, aquí no es cualquierita. Estoy gozoso porque de alguna forma, aunque no lo entiendo, yo no entiendo esto, hermano. Si usted lo entiende, me avisa. Pero después de leer tanto por tantos años a los grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, reflexionando sobre este versículo, no entiendo yo cómo es que mi Dios ha venido, se ha hecho uno de nosotros para poder engendrarme como hijo de Dios. El origen de nuestra regeneración. Mire un segundo pasaje que habla del cómo de la regeneración. En este mismo evangelio de Juan, en este mismo evangelio usted recuerda la historia famosa del Señor Jesús y aquel sacerdote judío, Nicodemo. En Juan capítulo 3, este hombre parece hablar con el Señor Jesús, y es una historia conocidísima. Yo no me voy a detener demasiado en todos los detalles porque usted debería conocerla. Es la historia de aquel sacerdote que le tiene miedo a la sociedad, quizá, que le tiene miedo a lo público, a la luz pública, quizá, y busca al Señor Jesucristo de noche. Y buscando al Señor Jesucristo, como la mayoría de nosotros, nos impactan las señales, los milagros, lo milagroso, lo portentoso, quizás la sanidad, quizás el milagro de hacer el agua en vino, o quizás este montón de otras cosas que la gente mira o que miraba en el tiempo del Señor Jesucristo. Y este Nicodemo llega con Jesús y le dice, Señor, sabemos que tiene que venir de Dios, porque nadie que haga los milagros que tú haces, no puede ser que no venga de Dios. Y uno quisiera encontrar a un Jesús como algunos predicadores de hoy en día, ¿no? Muy subidito, muy orgullosito de poder hacer aquellos milagros. El Señor Jesús lo podía hacer. Y sin embargo, mira el problema central de este sacerdote judío, un religioso que conoce la Escritura, dice él, que sabe de la Biblia, es maestro de Israel, sabe del Antiguo Testamento, conoce y sabe del poder de Dios, y sin embargo,
no ha entendido algo que es central y que el Señor Jesucristo lo caracteriza como lo central que debes conocer. Cambiemos la conversación, le dice el Señor Jesucristo en otras palabras. Yo sé lo que has venido y lo que necesitas. Deja de hablar de señales y de milagros. Escuche el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, así, sin mayor introducción: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Regeneración. Lo que necesitas es regeneración. Tú puedes ser muy judío, puedes ser muy sacerdote, puedes ser muy religioso, puedes ser muy evangélico, pero lo que necesitas de verdad es regenerarte. Regeneración que viene de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, algunos piensan que quizás como para excusarse, ¿no? Algunos profesores somos así, cuando no sabemos la respuesta de algo, nos hacemos los suizos, nos hacemos los locos. Y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, de cierto, en verdad, ciertísimamente, dice el Señor Jesús, ciertísimamente, no hay ninguna duda. Otra vez, ya sea de paso, de gratis, esta manera de hablar del Señor Jesús es típica de Él. Los estudiosos de la historia, de Jesús histórico, nos dicen que ningún otro maestro de Israel comenzaba sus enseñanzas de esta forma. De cierto te digo, con seguridad final, sin ningún tipo de duda. Aquí no hay para negociaciones. Tú necesitas esto. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Regeneración. ¿Cómo se regenera uno? ¿Cómo es que logra la regeneración que tanto necesito? El Señor Jesucristo le ha dicho, no podrá ver el reino de Dios. No podrá entender el reino de Dios si no ha sido regenerado. Y no puede regenerarse si no nace de nuevo. Pero entonces, ¿cómo es que nazco de nuevo? ¿Cómo es que nazco de nuevo? El Señor Jesús solo tiene un par de cositas aquí que decirnos. El que no naciere del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento comienza. El nuevo nacimiento se da. Y en el Nuevo Testamento nosotros hemos hecho una división entre el que cree y no es bautizado y el que cree y es bautizado. Pero en el Nuevo Testamento esto no existe. Si crees, en el momentito puedes bautizarte. ¿No? Y por eso Él le dice, para regenerarte necesitas testificar públicamente de tu alianza conmigo. El que no naciere del agua, en este sentido, el que no dé público reconocimiento de que me sigue. Tú has venido de noche aquí, ¿no es cierto? Tú has venido escondiéndote aquí, ¿no? Pero tú necesitas dar testimonio de que yo soy tu Salvador, tu Señor. El que no naciere del agua. Por eso es que cuando se predica el Evangelio le pedimos a las personas que se ponga de pie, que levante la mano, no porque creamos que levantar la mano, ponerse de pie sea un acto mágico, no, es porque usted, si es regenerado y quiere ser regenerado, debe dar testimonio público de que lo es. A mí no me gustan los pastores que cuando están predicando, ya me metí en problemas porque no me acuerdo si alguna vez lo ha hecho el hermano Jaime, todas las veces que les dice, nadie está mirando, hermano, hay alguien aquí que acepta al Señor Jesús como su Salvador, hay alguien aquí, puede levantar la mano, nadie está mirando, solo yo estoy mirando y Dios. Que me ve, ¿sabes qué te Iba a decir una palabra, hermano, y lo voy a controlar. Eso no es bíblico. El que se debe es el declarar a través de la confesión pública. El que no naciere de agua y del Espíritu. El Espíritu es el otro elemento importante en la regeneración. Cuando Dios nos engendra,
y engendra a aquellos que públicamente dicen yo quiero seguir al Señor Jesús, en ese momento, Dios entrega algo, para ponerlo en nuestras palabras, hermanos, entrega algo de sí mismo, se entrega a sí mismo. La engendración o el engendrar de un nuevo hijo requiere que el hombre, en el caso del hombre, ponga de su propia semilla para que se crea un nuevo ser. De la misma forma, Dios, cuando regenera a alguien, le entrega su espíritu, le da su espíritu, le da el espíritu que lo va a convertir en otro nuevo ser. Y así se convierte en una nueva persona. Y así una nueva persona, una nueva niña, un nuevo niño comienza a nacer. Un nuevo niño, una nueva niña que va a reflejar las características del papá, ¿no? Y en ese contexto, hermanos, si usted siguiera leyendo, yo no tengo tiempo para seguir leyendo aquí con usted todo el pasaje, pero es en este contexto en el que en el diálogo con Nicodemo, tratando de que entienda Nicodemo cómo es que esto sucede. El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, es el que llega a decirle el pasaje que usted y yo conocemos de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el Señor Jesús el que está diciendo eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que no se pierda, mas tenga vida eterna, regenerado. ¿Cómo vamos con nuestro tiempo? Déjeme darle rápido una tercera área de la regeneración. Hemos visto el origen de la regeneración, Juan capítulo 1, la manera de la regeneración en el capítulo 3. Y ahora déjeme hablarle de el propósito de la regeneración. Venga ahora al apóstol Pablo en el famoso pasaje de Efesios capítulo 2. Pablo también nos dice y ocupa el lenguaje de la nueva regeneración. Es él el que, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura, dice el apóstol Pablo. Y aquí en Efesios otra vez insiste que Dios nos ha recreado, nos ha hecho una nueva creación, dice él. Nos ha regenerado, en otras palabras. Hace poco el Oscar fue ganado al mejor actor para este que no había tenido Óscares, DiCaprio, por una película que se llamaba The Revenant. El redado a la vida o algo así, el resucitado en cierta forma. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, usted encuentra una experiencia similar a la de DiCaprio. Una experiencia bien. Ustedes ya vieron la película, por supuesto. No han leído Efesios, pero la película ya la vieron. Ajá. ¿Cómo se llama la película? The Revenant. Revenant. Ajá. Es larga la película, tiene algunas cosas bonitas en cuanto a expresión de ciertas condiciones existenciales humanas. La maldad del ser humano, por ejemplo, es obvia. La capacidad del ser humano, digamos, de sobrevivencia, obviamente también. Pero cuando uno lee Efesios capítulo 2, encuentra que si Dios no hubiera estado con nosotros, como dice el Salmo, vivos nos hubieran tragado. No nos hubiéramos podido defender de ese oso que aquel se defendió. ¿Recuerdan en la película el fulano lo agarra un oso y va a hacer... es decir, un hombre como este fulano que siempre salen, que son muy fuertes y toda la cuestión, y con sus pieles y toda la cuestión. Mire, a la par de un oso, ¿quién es? Lo agarra el oso así, con qué muñeco de trapo. ¡Pum! ¡Pum! Y eso que no
visto la película. Yo no dije que no la hubiera visto. Yo no dije que no la hubiera visto, pero una cosa sí le he dicho, yo sí he leído Efesios. Muy parecido a lo que nos hace el mundo y lo que nos hace el diablo. A tal punto que, de acuerdo con la Biblia, usted y yo, lo que llamamos vida, lo que el hombre llama vida, lo que el hombre dice tener vida, la Biblia lo llama muerte. La Biblia lo llama, estaban muertos, haciendo lo mismo que todo el mundo. Muertos, dice Pablo en este capítulo 2 de Efesios. Óigame, se lo voy a leer así rápidamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, aquellos que no obedecen a Jesús, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esto era lo que éramos, hijos de ira. Teníamos una generación de ira, personas de este tipo, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la historia en resumen de nuestra vida. Si alguien quiere ver su biografía, aquí está. Su biografía, aquí está. Usted estaba muerto, y algunos todavía de los que están aquí están muertos. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero en todas las congregaciones, en todas, sin ningún tipo de excepción, hay gente que dice ser y no es. Y es algo que ni el pastor, ni los líderes, ni nadie puede arreglar sino la persona y Dios. Pues esos que estaban muertos en sus delitos y pecados, a los que el oso les ha dado y les ha vuelto a dar, y que por eso se vuelven a veces amargados, entristecidos, gente mala muchas veces, gente mala como esos que se echaron a DiCaprio, ¿no? Y nosotros no somos DiCaprio, y nosotros no tenemos la fuerza, el poder de la fantasía de esa película. De acuerdo con este pasaje, estábamos muertos, tendidos, acabados, terminados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos ha dado a Jesús, y en Jesús, por pura gracia, por puro regalo, por pura lástima, si usted quiere ponerlo de una forma que lo entendamos, por compasión, nos ha dado a Jesús, que nos ha vuelto a la vida, y nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha creado en Él el propósito de la regeneración, el propósito de darle su espíritu, el propósito de que Dios lo haya cambiado a ser una persona diferente, es que imite a Jesús. Nosotros como evangélicos, escuche bien esto, hermano, y si todavía hay algún católico en medio de nosotros, discúlpeme, yo no puedo callarme ante esto. La diferencia entre el evangélico y los católicos, y los adventistas, y los testigos de Jehová, y los mormones, y Buda, y el Islam, y todas las otras religiones humanas, es esto: todo el mundo quiere resucitar por sus propias fuerzas. Todo el mundo quiere salir por su propia fuerza, que por sus sacramentos, que por sus obediencias a ciertos ritos, para ganarse
para decir, yo me gané el Oscar, al fin de cuentas. Yo soy bueno. Yo soy el que vencí al oso y vencí la maldad del hombre. Yo lo puedo hacer. Y la Biblia dice que nadie en la realidad puede hacer eso, sino por la gracia de Dios. Otra vez. Y los evangélicos insistimos, los bautistas insistimos en que con el apóstol Pablo aquí, si usted lee este pasaje, no hay donde perderse. Dice, la salvación es algo que Dios te da. Aleluya. Y te lo regala. Amén. Y debes aceptarla así, gracias. Amén. Te la da así. Pero cuando te la da sin obras, escuche bien esto, porque aquí está el lugar de las obras es importante en la doctrina de la salvación para nosotros. Aquellos te dicen, tienes que hacer obras para salvarte. Todo el mundo te dice, no, ¿cómo es eso? Leyendo un folleto de los testigos de Jehová, ¿no? Todo el mundo quiere que le regalen cosas, dice. Pero los evangélicos creen que la salvación es gratis. No, los evangélicos no dicen eso, simplemente repetimos lo que Pablo dice aquí. Pero lo que sí es cierto es que a veces a nosotros se nos olvida que si bien las obras no son para salvarme, yo no hago obras para salvarme, yo no hago obras para regenerarme, yo no hago obras para ser una buena persona simplemente. Las obras sí son importantes, de acuerdo con este mismo pasaje. Si yo ya he sido regenerado, es la evidencia de que yo ya tengo el Espíritu. Es la evidencia de que Dios ya me cambió. Es la evidencia de que yo ya fui regenerado, creados en Cristo Jesús, regenerados en Cristo Jesús. Mire el versículo 10 y ya casi termino. Mire el versículo 10, por favor. Porque somos hechura suya. Esa frase, hechura suya, es una palabra, bueno, en inglés, ¿cómo se traduce? A ver si tienen alguna versión en inglés por ahí. Hechura suya. Somos hechura suya. His own workmanship. The workmanship. Y la idea que tiene esa palabra es que Dios metió su mano personalmente. Jesús ha metido su mano como artista divino que es para darte figura, lo que un artista hace. Él te ha dado la figura. Creados, somos hechura que Él nos ha creado. Creados, otra vez regenerados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Escuche esto, por favor. Usted no es salvo por obras, pero sí es salvo para obras. Y a los gringos les cuesta esa diferencia entre por y para, y tan importante que es, ¿no? Yo no soy salvo por hacer buenas obras. La salvación no se compra. La regeneración no se compra. Pero cuando soy regenerado, entonces sí debo hacer obras, porque es natural. Yo soy lo que soy. Soy esta persona regenerada, creada, hecha a la imagen de Jesús, para que caminemos y las hagamos. Wow, solo un pedacito de la salvación de Dios es con nosotros. Los regenerados, así nos van a llamar a nosotros en esta iglesia. Vamos a cambiarle el nombre de iglesia. Los regenerados. Y alguien viene y le quita la R y le pone los D. Los regenerados. Aquellos que no ganarán un Oscar, pero aquellos que un día de estos van a recibir a aquel que tiene todos los Óscares del mundo, el único victorioso, el único Salvador precioso, el único Señor de señores, el único que vale la pena adorar, al único, aquel que me regeneró.